Bienvenidos a la clase de física. Con ustedes el docente Juan Esteban Sánchez Incapié. Un saludo mis queridos estudiantes. También se los extiendo a los señores padres de familia, quienes nos ayudan a los docentes a llevar la educación hasta sus casas. Démosle gracias a Dios primero que todo que nos tiene vivos y que nos permite disfrutar cada día con nuestras familias. De tal manera demos inicio a nuestra clase. Colegio Militar Almirante Colón, sede Alpes. Esta clase va dirigida para los estudiantes de grado 11, año 2020, y el tema es presión. Este es un término que utilizamos y escuchamos todos los días, pero vamos a conocerlo más a fondo. La presión en física es una magnitud que mide el efecto deformador o la capacidad de penetración de una fuerza y se define como la fuerza ejercida por una unidad de superficie. Se puede calcular mediante la siguiente expresión: presión es igual a fuerza sobre superficie o área. Existen diferentes tipos de presión. Ejemplo, la atmosférica es la presión que ejerce el conjunto de la masa de gases de la atmósfera sobre la superficie terrestre y sobre todo lo que repose sobre ella. A medida que uno asciende con respecto al nivel del mar, sea en un avión o subiendo una montaña, la presión atmosférica disminuye ya que hay menos masa de aire sobre nosotros, es decir, que en el punto 1 hay mayor presión que en el punto 2. Otra presión es la manométrica. Es la presión que existe por sobre el valor de presión atmosférica, también llamado presión relativa. Su valor corresponde a la diferencia entre el de la presión absoluta y la presión atmosférica. La presión relativa se mide utilizando un manómetro, de allí viene su nombre, y es la que más se utiliza en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando vamos a medir la presión de las llantas de algún vehículo. La tercera presión es la absoluta. Es la presión que se ejerce sobre un cuerpo por la acción de algún elemento, más la presión atmosférica que sufren todos los cuerpos del planeta que están sometidos a la presión de la atmósfera. Entonces, en este cilindro adentro hay un gas que ejerce una presión. Esa sería la presión manométrica. Y aparte de eso, el cilindro sufre la presión atmosférica. La suma de la presión manométrica más la presión atmosférica es igual a la presión absoluta. La otra presión es la hidrostática o hidrodinámica. Esta la vamos a ver en una próxima clase porque es bastante importante. Es la presión experimentada por fluidos. Recuerden que ya vimos que es un fluido, puede ser un gas o un líquido. Tanto debido al peso del propio fluido, en reposo sería la hidrostática, como en constante movimiento, es decir, la hidrodinámica. Usualmente se calcula una presión media entre estas dos. Entonces observemos cómo un objeto que está dentro del agua sufre presión en cada una de sus superficies. E igual el mismo objeto o el tanque que contiene el líquido también sufre una presión por parte del líquido sobre cada una de sus caras. Muy bien, continuemos. Ahora, presión sanguínea. Es la tensión ejercida por la sangre que circula sobre las paredes de los vasos sanguíneos y constituye uno de los principales signos vitales. La presión arterial mide la fuerza que se aplica a las paredes arteriales. Cuando vamos al médico, una de las primeras cosas que él hace es medirnos la presión. Bien. Otros ejemplos de presión en la vida cotidiana: las ollas de presión para los que cocinan, ¿verdad? O los que han visto a, a sus mamitas o a sus papitos cocinando. Entonces vemos que las ollas a presión en cualquier momento pueden salir la tapa volando. Entonces estas ollas utilizan la presión para poder ablandar los alimentos. Otro tipo de presión se ve en la refrigeración. Congeladores y otros aparatos de refrigeración operan haciendo circular un líquido o gas a presión por una tubería, mediante un circuito en el que las presiones aumentan y disminuyen, aumentando y disminuyendo también la temperatura del líquido
o del gas circundante. El aparato de refrigeración retira el calor por contacto. Recuerden ustedes que la temperatura se transmite del cuerpo más caliente hacia el más frío. Otro ejemplo es los frenos hidráulicos, como en los carros. Aquí observamos una gráfica. Cuando accionamos un pedal o freno, todo el sistema que actúa. Estos están diseñados para impedir volcamientos de automóviles y otros vehículos. Funcionan manteniendo la presión del fluido de freno alta o baja según se requiera en el momento, para suavizar la acción de frenado y minimizar el riesgo de derrapamiento y volcada. Donde también vemos la presión es cuando hacemos una inmersión, en este caso cuando se va a bucear. Al estar bajo el agua, por ejemplo, haciendo el buceo, se percibe la acción de la masa de agua sobre el cuerpo, como una forma más intensa de presión. Esto puede acarrear daños físicos cuando se está a kilómetros por debajo de la superficie. Aquí podríamos observar lo que es la presión hidrostática o hidrodinámica. Bien. Les recuerdo, como lo habíamos visto al principio, que la presión es fuerza sobre área, que hay un manómetro que es donde se mide la presión. La presión tiene unidades de pascales para el sistema internacional. La fuerza debe estar en newton. Les recuerdo que la fuerza se puede calcular de la siguiente manera. Fuerza es masa por gravedad, donde la masa debe estar en kilogramos, y g, que es la aceleración gravitacional, recuerden que la aproximamos a 10 metros sobre segundo cuadrado. Y el área o superficie debe estar en metros cuadrados. Entonces, la combinación de newton dividido metro cuadrado, eso me da pascales en el sistema internacional. Aquí lo que les acabo de decir, para el sistema internacional la presión se mide en pascales, se simboliza P mayúscula y la A, mientras que en el sistema cgesimal o CGS la presión se mide en baria, ya no es pascal sino baria. Esta presión es la ejercida por una fuerza de una dina sobre una superficie en centímetro cuadrado. Recuerden que el anterior era newton y metro cuadrado, ahora es dina sobre centímetro cuadrado, lo que es equivalente a la baria. Bueno, aquí les traje una tabla de unidades de presión. Estas son las unidades de presión que más se utilizan. Entonces tenemos las equivalencias. Por ejemplo, una atmósfera es lo mismo que una atmósfera. Una atmósfera sería equivalente a 760 milímetros de mercurio, mmHg. Una atmósfera es lo mismo que 700 torr. Quiere decir que torr y milímetro de mercurio tienen las mismas medidas. Además, una atmósfera es 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metros cuadrados, pero recuerden que newton sobre metros cuadrados es lo mismo que pascal, y una atmósfera es lo mismo que 1.013 bar. Recuerden que ATM es atmósfera y mmHg es milímetros de mercurio. Además de esto, aquí en la nota dice un kilopascal. Recuerden, el prefijo kilo es igual a 1000 pascales y una baria es 0.000001 bar, o también pueden llevarlo a notación científica, lo pueden trabajar como se sientan más cómodos. También aquí podemos observar una tabla de áreas de las figuras que utilizamos más en clase, las más comunes. Entonces está el cuadrado, el rectángulo, el triángulo, el rombo, entre otros. Observen, aquí están las fórmulas para que las calculen en los ejercicios que les aparezcan. Entonces es importante tener esto claro y se las deben aprender. De igual manera la gran mayoría ya las maneja. Recuerden que el área se da en metros cuadrados preferiblemente. Bueno, primer ejemplo de presión. Dice el problema número 1. ¿Cuál es la presión ejercida por una fuerza de 120 newton que actúa sobre una superficie de 0,000
0,04 metros cuadrados. Entonces observemos la solución. Para ello siempre lo primero que vamos a hacer es identificar cuáles son los datos que nos regala el ejercicio. Nos dicen que es una fuerza de 120 newton y el área o superficie de 0,04 o 0,040 metros cuadrados. ¿Cuál es la presión? Entonces observemos y recordemos que la presión es fuerza sobre área. Entonces podemos pasar a reemplazar inmediatamente fuerza es 120 y área este número, dividimos y eso nos da igual a 3000 pascales. Recuerden que newton sobre metro cuadrado se combina para dar pascales, por lo que se obtienen 3000 pascales en este ejercicio. Bastante sencillo. Segundo problema. Una persona de 84 kilogramos se para sobre la losa de una casa que tiene por superficie 225 metros cuadrados. ¿Cuál será la presión que esta persona ejerce sobre la losa? Ahora, procedemos a solucionarlo. En este caso tenemos que nos hace falta encontrar una fuerza porque nos dieron fue masa. Entonces es importante que con esta masa podemos calcular el peso. El peso recuerden que es una fuerza. Entonces peso es masa por gravedad, como se los había dicho anteriormente. Procedemos a encontrar el peso de la persona, que es la masa 84 kilos. En este caso la aceleración de la gravedad no la acerqué a 10, sino que la dejamos en 9.81 metros sobre segundo cuadrado. De igual manera que la aproxime no hay problema, y esto nos da 824.04 newton. Ahora sí tenemos fuerza, ¿verdad? Y tenemos área. Ahora sí reemplazamos en la ecuación de presión. La fuerza sería los 824.04 newton entre el área, como está en metros cuadrados no hay problema, dividimos y nos da este número, 3.6624 pascales. Algo muy importante, bastante claro hasta ahora. Problema número 3. Dice, la presión atmosférica tiene un valor aproximado de 1 por 10 a la 5 pascales. ¿Qué fuerza ejerce el aire confinado en una habitación sobre una ventana de 50 centímetros por 75 centímetros? Muy bien, entonces procedemos a solucionar. En este caso nos piden hallar la fuerza que ejerce el aire sobre la ventana. Para ello vamos a tomar los datos que nos da el ejercicio. Entonces nos dan la presión y nos dan el área. Pero ojo, ya esta área estamos observando que está en centímetros cuadrados. Quiere decir que debemos convertirla después a metros cuadrados. Entonces aquí realizamos la conversión. Los 3750 centímetros cuadrados, convertimos un metro cuadrado es igual a 10.000 centímetros cuadrados, solucionamos y esto nos da 0.375 metros cuadrados. Fácil la conversión. Ahora sí podemos reemplazar en la fórmula. Presión es fuerza sobre área, pero en este caso vamos a despejar fuerza. Entonces el área que está dividiendo pasa a multiplicar y nos queda que fuerza es igual a presión por área. Ahora sí reemplazamos los datos. La presión, que es 1 por 10 a la 5 pascales por 0.375 metros cuadrados. Esto nos da una fuerza de 37.500 newton. Hasta aquí espero que esté todo claro. Muy bien, continuemos. Ejercicio número 4. Dice, calcular la magnitud de la fuerza que debe aplicarse sobre un área de 0,7 metros cuadrados para que exista una presión de 450 newton sobre metros cuadrados. Ya aquí viene la primer cascarita, jóvenes. Recuerden, newton sobre metros cuadrados es igual a pascal. Bien, tenemos una gráfica. Aquí nos imaginamos en este caso como una caja, la cual se le está aplicando una presión de 450 pascales y tiene un área de 0,7 metros cuadrados. Vamos a encontrar fuerza. Es un ejercicio bastante similar al anterior.
Bien, desarrollando, y aquí les dejo el gráfico para que tengan los valores presentes, eh, obtenemos siempre que presión es fuerza sobre área y procedemos a despejar. Fuerza es presión por área. Simplemente reemplazamos y es 450 newton sobre metros cuadrados por 0.7 metros cuadrados. Esto es igual a 315 newton. El ejercicio está bastante sencillo. Bien. Problema 5. Dice, calcular la presión sobre cada una de las caras de un ladrillo, sabiendo que el peso total es de 20 newton y tiene las siguientes dimensiones: 20 centímetros, 10 centímetros y 8 centímetros. Muy bien, entonces en este caso pues no les están especificando cuál es el ancho, el alto y el largo, pero aquí en este gráfico del ladrillo aparece. Entonces vamos a tomar que el largo es 20 centímetros, el ancho es 10 centímetros y la altura es 8 centímetros. Ojo, tienen que darse cuenta que todo está en centímetros, por lo tanto lo más conveniente es convertir esos centímetros a metros. Bien, entonces comencemos. Aquí está el gráfico del ladrillo para que recordemos cada una de las medidas. Entonces, a la cara de arriba la vamos a llamar cara A. Entonces, ¿cuáles son las medidas de A? Ojo, recuerden, el largo 20 centímetros, aquí está, por el ancho, que es 10 centímetros, multiplicamos, porque esto es como si fuera un rectángulo, es decir, lado por lado. Esto nos da 200 centímetros cuadrados. Realizamos la conversión, en este caso acá está directa, llevamos 200 centímetros cuadrados a metros cuadrados y esto nos da 2 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Entonces, ¿cuál será la presión en este caso? La presión será fuerza sobre superficie o área. En algunos textos el área no colocan la letra A sino la S de superficie. Entonces, recuerden que el ladrillo nos dijeron que tenía un peso de 20 newton. Entonces aquí está los 20 newton dividido el área. Quiere decir que sobre la fuerza, sobre la cara A, se realiza una presión de 1000 pascales. Bien, ahora para la cara B, observemos aquí en el ladrillo, esta es la cara B. ¿Qué tiene la cara B? Tiene el largo, que es 20 centímetros, y el alto, que es 8 centímetros. Entonces multiplicamos, recuerden, un rectángulo, lado por lado, 20 por 8, esto nos da 160 centímetros cuadrados. Ahora, esto lo convertimos también a metros cuadrados y procedemos a reemplazar en la ecuación de presión. El peso no cambia, es 20 newton sobre 1.6 por 10 a la menos 2 metros cuadrados. Esto es 1250 pascales. Muy bien, ahora sigamos. La cara C, que es la que observamos aquí. Entonces, miren todos, el ancho de esta cara sería, o el lado, 10 centímetros multiplicado por el alto, que serían 8 centímetros. 10 por 8, 80 centímetros cuadrados, y los convertimos a metros cuadrados y esto nos da 8 por 10 a la menos 3 metros cuadrados. Muy bien, ahora reemplazamos en la ecuación de presión y tenemos que el peso es 20 newton entre el área y esto nos da 2500 pascales. Allí se encuentran las tres presiones en cada una de las caras de este ladrillo. Muy bien. Ahora les dejo esta pequeña tarea de afianzamiento para que lo resuelvan en casa. Por favor, lo realizan en sus cuadernos. Primero dice calcular la presión sobre cada una de las diferentes caras de un ladrillo que tiene una masa de 0,5 kilogramos y sus dimensiones son 300 milímetros de largo, 150 milímetros de ancho y 90 milímetros de alto. Fíjense que el ejercicio es muy similar al que acabamos de realizar, de allí pueden guiarse. Segundo, una persona que tiene una masa de 0,09 toneladas se sitúa sobre una lámina triangular que tiene las siguientes dimensiones: 8 centímetros de largo y 100 milímetros de alto. Pregunta:
calcular la presión que la persona realiza sobre la lámina triangular en pascales y en varias. Es decir, cuando lleguen a la respuesta en pascales, la convierten a varias. Y tercer ejercicio, una máquina de 220 libras realiza una presión sobre una lámina circular. Esta lámina tiene un diámetro de 0,5 pies. Pregunta, ¿cuál es la presión ejercida por la máquina sobre esta lámina? Ojo que nos piden unos requisitos para la respuesta. Esta respuesta de presión debe estar en pascales, lo convierten a kilopascales, los convierten a atmósfera, a bar, a varias, a milímetros de mercurio y a torr, para que vayan practicando estas conversiones y tengan más conocimiento de esta. Muy bien. Por último, una tarea también que deben consultar y estudiar. También sería bueno que la tengan en sus cuadernos. Lo primero, los instrumentos para medir la presión. Ya les dije uno, el manómetro. ¿Cómo funciona? ¿Cómo serán? ¿Cuáles serán los otros? Segundo, van a leer sobre el experimento del señor Torricelli que utilizó para medir la presión atmosférica. ¿Cómo fue ese experimento que él hizo? Tercero, ¿cuáles son las diferentes formas de vida que habitan o pueden llegar a grandes profundidades en los mares y en los océanos? Es decir, una ballena, ¿cuántos metros o kilómetros de profundidad puede llegar en el mar? ¿Hasta cuántos metros de profundidad puede llegar una persona sin ningún equipo de buceo? ¿Hasta cuántos metros puede llegar teniendo su tanque de oxígeno? Entonces todo eso es bueno que lo vayan viendo. Por ejemplo, la fosa de las Marianas, que es el lugar más profundo que hasta ahora han encontrado en nuestro planeta. Y por último, que este es un tema que vamos a dar en la próxima clase, vayan leyendo sobre la presión hidrostática, que igual les mencioné al principio de esta ponencia. Muy bien, ya para finalizar, aquí hay una advertencia. Jóvenes, les recuerdo que el correo al cual pueden acceder para descargar el material de estudio, trabajos, actividades y tareas en las asignaturas de física y estadística de grado 11 es este: físicaestadística.comialco11@gmail.com, y la contraseña para acceder a este correo es físicaalpes11. Es decir, que este correo lo vamos a tener todos los de grado 11 y solamente lo van a utilizar para cuando yo les diga, les envíe el examen, les envíe la actividad, el taller. Ustedes entran, lo descargan y listo, no lo van a utilizar para nada más. Nota: el correo al cual deben enviar los trabajos, actividades, tareas de física y estadística es este: estebanincapiefísica@gmail.com. Este es el mío personal. Entonces aquí es donde van a enviar, porque hubo bastante problemas con los talleres anteriores, entonces quiero que eso lo tengan presente. Muy bien, no siendo más, muchísimas gracias. Que Dios los guarde, los llene de muchas bendiciones y espero que hayan aprendido muchísimo. Que estén muy bien. Hasta la próxima.